¿Cómo han pasado? ¿Cuánto aprendizaje? Seguimos aprendiendo. Este video es para usted, ¿sí? Aparte un tiempo y escúchelo, porque es un mensaje de Dios para su vida, ¿sí? Seguimos en la primera carta o epístola a los Corintios. Ya hemos hablado de los frutos, de los dones, de las virtudes del amor. Hoy día vamos a hablar de la resurrección de Cristo en el tema 70. Así que póngale atención porque esa palabra es para usted y para mí. Porque la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios alimenta nuestras vidas espirituales. Vamos a leer para entender este tema, 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 11, que dice lo siguiente. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Qué maravillosa palabra sobre el tema de la resurrección, y al mismo tiempo el apóstol Pablo se presenta como un hombre muy humilde, consagrado al Señor, sin nada de orgullo y arrogancia. Entonces, hoy iniciamos un nuevo capítulo en la primera carta o epístola a los Corintios, que el apóstol Pablo escribe, y hasta el momento se ha dedicado a tocar temas relacionados con los problemas que estaba viviendo esta iglesia. Tenía muchos problemas, desde los grupos que provocaban las divisiones dentro de ellos, la inmoralidad sexual, el abuso de los dones espirituales, el abuso de la cena del Señor y el desorden que se provocaba durante la realización del culto. ¿Sí? Todos estos temas ya los hemos trabajado porque el apóstol Pablo nos explica, ¿no? Y son tan importantes para la vida, nuestras vidas, y también para la vida de la iglesia. Sin embargo, hoy, en lugar de seguir abordando más temas relacionados a esta clase de problemas, se enfoca a un tema doctrinal, la resurrección de Cristo. Definitivamente, esta carta tiene grandes riquezas espirituales para nosotros. No solo porque toca temas relacionados a problemas que incluso hoy en día pasan en nuestras congregaciones, sino porque tiene enseñanzas exclusivas que nos ayudan a comprender mejor algunos temas doctrinales, tales como los dones del Espíritu Santo, que están en el capítulo 12, la preeminencia del amor, capítulo 13, y hoy se desarrolla una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, la resurrección. Con 58 versículos, la temática gira alrededor de este tema, por lo que dicho, este capítulo figura en otra de las joyas de esta fantástica carta.
Es un capítulo increíble sobre el tema de la resurrección, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana hubiera sido la muerte, ¿no es cierto? Cristo al resucitar venció. Al resucitar podemos creer en la obra que Él hizo. Tenemos un evangelio entonces que salva. En este capítulo el apóstol Pablo toca en el gran tema de la resurrección de Cristo y los santos también, y nosotros. Posiblemente el tema de la resurrección era uno de los problemas doctrinales que los corintios tenían, y por ello, después de haber tocado diferentes asuntos, casi al final de su carta se dedica a explicarles este grandioso tema doctrinal. Para empezar, el apóstol Pablo quiere aclarar que este evangelio que él mismo les ha predicado es capaz de salvarlos si permanecen creyendo en él, en el Señor Jesucristo. El apóstol estaba consciente del poder que el evangelio tenía para salvar, pero antes de eso, que nadie podía creer si no se ponía al mismo, y por ello les decía que este evangelio que había recibido y el cual había decidido perseverar era capaz de salvarlos, porque de lo contrario ellos habrían creído en vano. Vana fuera la fe. Si nos damos cuenta, el apóstol Pablo nos expone al proceso de cómo el evangelio actúa en la vida de los hombres. Primero lo reciben, luego deciden perseverar en sus enseñanzas, creyendo en él, y luego lo retienen por el resto de sus vidas. De lo contrario, habrían creído en vano y no serían salvos. Ahora bien, para recibirlo debe existir alguien que esté dispuesto a predicarlo para que este mensaje llegue a la vida de otras personas. Y por esto mismo el apóstol Pablo decía a los romanos lo siguiente, escuche, capítulo 10, versículo 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice entre preguntas, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué maravillosa palabra. Mire que hay que predicar la palabra de Dios a otros, pero la palabra, no nuestras palabras. La palabra de Dios convierte el alma, nuestras palabras pueden herir. Ojo con eso. Aquí se nos describe la forma como el evangelio llega al hombre. Porque, ¿cómo invocarán el nombre del Señor si no creen? ¿Y cómo creerán en Jesús si nunca han oído de Él? ¿Y cómo oirán si no hay nadie dispuesto a predicar el evangelio? ¿Y cómo predicarán si Dios no les envía? Por esto mismo Jesús, antes de ascender a los cielos, delegó esta misión de predicar el evangelio a sus discípulos de tal forma que este es el método que Dios utiliza para que su mensaje llegue a todos los hombres. Y lo dice en San Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16 lo siguiente. Póngale asunto. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuestra responsabilidad como cristianos es dar testimonio de este evangelio a los hombres. Está en Dios el que éste produzca los frutos necesarios para la salvación. Y la iglesia primitiva estaba consciente de este hecho y por ello siempre aprovechaban la oportunidad para dar a conocer este glorioso mensaje para que el Señor hiciera el resto, agregar a su iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué maravilloso! Hechos capítulo 2, versículo
46 y 47, miren lo que dicen los que Dios agregaba a la iglesia. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué maravilloso. Ahora, el tema central del Evangelio, ¿cuál es? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice 2 veces para que nadie diga que no. Ese es el tema central del Evangelio, que Cristo entregó su vida para salvarnos. Ahora bien, desde el principio este Evangelio ha tenido un tema principal, el cual el apóstol Pablo conoció desde sus primeros días de convertido, y este a su vez se los dio a conocer a los corintios: la muerte y la resurrección de Cristo. Prácticamente el mensaje central es este: que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tema maravilloso. Desde el Antiguo Testamento se anunciaba la obra redentora de Cristo. Aún desde Génesis se nos decía que este Mesías sería herido en el calcañar por la serpiente que es Satanás. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En Isaías se nos habla acerca de cómo el Mesías sería martirizado por nuestras rebeliones. Y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo que escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo por nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros somos descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, como lo dice Isaías capítulo 53, versículo del 1 al 10. Qué maravillosa porción de la palabra de Dios. Y así en los salmos se habla también de la salvación. Por tanto, este mensaje que anuncia que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, ha estado anunciado desde el principio de los tiempos. Y no es un concepto nuevo del Nuevo Testamento nomás. Y se predica y se ha predicado y se seguirá predicando en todos los tiempos, porque no va a haber nadie quien lo detenga.
Aunque muchos no quieren escuchar, aunque hay mucha oposición, sí hay los verdaderos, los que quieren ir a la vida eterna, escuchan la palabra de Dios. Y eso es maravilloso, este tema de la resurrección. El mismo Señor Jesús dijo a sus discípulos que todo lo que había pasado era necesario que ocurriera para que se cumplieran las Escrituras y se predicara este Evangelio para arrepentimiento de todos. Así lo dijo en Lucas capítulo 24. Y desde el principio la iglesia fue fiel a este mandato de predicar la resurrección de Cristo. Y la iglesia de hoy debe ser fiel y mantenerse predicando este tema de la resurrección de Cristo que nos da esperanza de vida eterna. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Yo quiero ir al cielo, pero primero hay que aceptar al Señor Jesucristo, reconocer que entregó su vida por todos nosotros. Hay mucho más que hablar de este tema tan maravilloso que en los posteros videos seguiremos hablando de estos temas importantísimos, pero hasta aquí le dejamos, ¿sí? Con el deseo de que usted busque al Señor de todo corazón y busque mañana llegar a la vida eterna. Y como siempre decimos, lo primero que hay que hacer es reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Nosotros le presentamos, le ayudamos, ¿sí?, con la oración para aceptar a Cristo. No es que es una oración modelo, un ejemplo. Usted puede hacerla con sus propias palabras. Nosotros le llamamos la oración de fe, cómo hacerlo. Yo lo hice un montón de años atrás y eso ha sido maravilloso en mi vida. Y quiero que sea maravilloso en tu vida. Por eso queremos que aceptes al Señor. Dice la oración: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. No hay otro camino. Y le decimos: Señor Jesucristo, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le doy gracias al Padre Celestial por regalarme la vida eterna. Usted aceptó a Jesucristo, se convirtió en un hijo de Él, un verdadero hijo de Dios, un hijo de no solo de labios, sino también de corazón. Ahora le toca vivir la vida cristiana y para eso tiene que meditar todos los días en la palabra de Dios. Todos los días en la palabra de Dios. Cosas que no entienden, mire, suscríbase a este canal, que eso no le cuesta nada. Ahí hay una cantidad de videos, ¿sí?, que le van a ayudar a entender el mensaje de Dios para su vida, que le va a ayudar a crecer espiritualmente. Una vez que entienda el mensaje, póngalo en práctica en su vida. Una vez puesto en práctica, predíquele a otros también. Otros necesitan conocer que hay vida eterna, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó y Cristo quiere llevarnos a la eternidad. Tenga tiempos de alabanza. Alabe al Señor porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alábelo, ¿sí? Converse con Él a través de oración. Hágale peticiones, acciones de gracia, que Él le va a escuchar y va a responder en el momento de su voluntad. Y si está cerca, venga a la iglesia. Venga. Juntos seguiremos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo, no lo sé todo por si acaso. Y como dijimos antes, si está lejos, suscríbase a este canal. Va a encontrar ya miles de videos de la palabra de Dios, de la bendita palabra de Dios que transforma nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que nos regalas, mi Dios. Oramos que esta palabra llegue a los corazones sedientos y que sea recibida y que sea puesta en práctica y que germine como una semilla que cayó en un terreno fértil que da fruto al 100%, para gloria de tu nombre y para testimonio de este mundo, porque este mundo necesita un testimonio de cambio, este mundo que está muy complicado, muy difícil. Sí, Padre Santo, que esta palabra tome vidas, que muchos se conviertan a ti de todo corazón. Te damos gracias por esta palabra que nos regalas en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén.
Los bendecimos a ustedes que se regalan un tiempo para escuchar cada día la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando para que otros también. Hoy día es muy fácil reenviar para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.